hasta que la encontré. Capítulo 17, parte 1. Te necesito. Donde quiera que fuera, Son Anuntrakul era una de las favoritas. Fue dotada por su abuela desde una edad temprana. Sus padres la calmaron con el máximo amor y todas sus hermanas la admiraban. Incluso Nun, que era mayor, la admiraba mucho. Para Sam, Son era más que una hermana. Era una modelo a seguir, alguien a quien Sam había admirado desde su infancia. Era seguro decir que sus profesores en la escuela también le tenían en alta estima. Son fue elegida constantemente como líder de clase y más tarde como prefecta en su escuela. Había un lugar especial en la parte superior de un anfiteatro a la sombra de un gran árbol. Son a menudo se sentaba allí y observaba a sus compañeros durante sus descansos. Le encantaba ese lugar porque desde allí, bajo la fresca sombra, no había nada que no pudiera ver. Son sabía, por ejemplo, que Nun y sus amigos ocasionalmente se entregaban a actividades que no deberían hacerse en los terrenos de la escuela. Ella sabía que Ti, la amiga de Sam, estaba secretamente enamorada de una chica de la clase de Sam, a menudo tratando de llamar su atención, molestándola juguetonamente en el patio de recreo. Ella sabía que Jin y Kate a menudo se burlaban de Sam, con sus bromas inofensivas. Lo hacían porque se dieron cuenta de que Sam no tenía otros amigos y que un poco de amistad podría hacerle bien. Y ella conocía a Mon, la niña que había captado toda la atención de Sam. Ella nunca antes había visto a su hermana menor tan enamorada de alguien. Ver a Sam sonreír en presencia de Mon fue reconfortante, ya que era algo que Sam había perdido después de que sus padres fallecieron. Lo que Son no esperaba era que Mon se acercara a ella en ese momento exacto, a la sombra del árbol que amaba. Pero no fue la Mon de 9 años, era la Mon de 24, quien había logrado enamorar a la adulta Sam. La poderosa Samanun Anuntrakul, arrodillada por esta chica aparentemente inocente de rosa. No se suponía que fuera su momento todavía, pero como siempre, ella lo sabía. Son acababa de saberlo. Aunque nunca la había conocido antes, Mon parecía reconocerla. Son no podía comprender por qué Mon era el único adulto en la vecindad, mientras que las demás, Nun, Sam, Kate, Ti y Jim, todavía estaban niños. La situación no tenía sentido para ella. ¿Cómo Son? La voz de Mon tembló cuando se acercó cautelosamente a Son, tomando asiento bajo el árbol. Oye, Mon. Son saludó con una cálida sonrisa. Mon dudó y Son notó su confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Mon desconcertada. No es la presentación familiar que tenías en mente. Son se rió. Vamos, siéntate. Puedes tomar una copa conmigo. Mon recogió una caja de jugo colocada al lado de Son. Su mano rozó el brazo de Son, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Ella no tenía ni idea de cómo todo esto era real. ¿Cómo estás aquí?, Mon tartamudeó,
parpadeando repetidamente. Son la miró con asombro. No te asustes tanto, Mon. No creo que sea tan terrible. No, eso no es lo que quería decir. Mon luchó por hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre he querido conocerte. Sí, yo también. Son sonrió. El trabajo me había mantenido bastante ocupada. Mon jadeó como si no pudiera comprender lo que Son acababa de decir. Pero, Kun Son, ¿tú? Entonces, respondió Son, sonriendo mientras veía a un grupo de niños jugar en el patio de recreo cercano. Ustedes están realmente enamoradas, ¿eh? Mon parpadeó, sus lágrimas derramadas, en total confusión mientras su mirada caía sobre una adolescente de aspecto familiar en su uniforme escolar, la que había venido en su ayuda cuando nadie más lo había hecho. ¿Kun-san?, preguntó. Su confusión se profundiza. Son había fallecido mucho antes de que Mon entrara en la vida de San. Mon no pudo darle sentido a todo. No puedo creer que ustedes dos estén tan enamoradas, se rió Son. El amor es realmente increíble. Las lágrimas amenazaron con fluir por la cara de Mon mientras le preguntaba: ¿Cómo me conoces? Son respondió: ¿Qué quieres decir, Mon? Mon habló en voz baja. Sin ofender, Kun-son, pero tú estás muerta. Falleciste hace unos años. Lo sé porque Kun-san me habló de ti, y ella todavía lucha con eso. Ella mencionó que nunca tuvo la oportunidad de despedirse, y yo nunca llegué a conocerte. Cerró los ojos brevemente, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cuando abrió los ojos, todo había desaparecido. El patio de la escuela, el gran árbol, el anfiteatro e incluso Sam. Todos habían desaparecido. Solo Son permaneció, sentada en el suelo en completa oscuridad, ofreciendo a Mon una pequeña y tranquilizadora sonrisa, mientras cepillaba suavemente su brazo hacia arriba y hacia abajo, como para consolarla. Solo lo sé, Mon, dijo Son. En ese momento Mon ya no podía contener sus emociones. Apretó los puños y enterró su cara en sus manos, mientras las lágrimas seguían fluyendo sin control. Nunca la había visto tan feliz, continuó Son, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Estoy tan feliz de que te tenga. Mon respondió con seriedad. Yo la quiero mucho. Puedo verlo, dijo Son sonriendo. Y después de todo lo que te ha hecho pasar, tú te mereces una medalla. Mon dio una pequeña sonrisa. Reconoció la amabilidad en las palabras de Son. Ella siempre es buena conmigo. Y yo estoy muy orgullosa de ella, expresó Son. La mujer en la que se ha convertido. Sacaste ese lado de ella, la chica compasiva que estaba escondida detrás de esa fachada ruda. Mon agregó: creo que a veces se culpa a sí misma por lo que te pasó. Son asintió con comprensión. Tendrás que decirle eso. Asegúrate de que ella sepa que no fue culpa suya
ni de nadie más. Mon estuvo de acuerdo, asintiendo. Ojalá hubiera podido conocerte en persona, admitió Mon. Podría haberte causado una buena impresión. Yo ya te quiero, Mon, sonrió cálidamente Song. Puedo ver todo lo que sucede desde aquí arriba. Mon sonrió agradecida por esa oportunidad de conocer a Song, incluso bajo esta extraña experiencia. ¿Puedo abrazarte, Mon? Song preguntó. Mon se acercó y abrazó a Song, envolviendo sus brazos alrededor de su torso, y Song correspondió. Gracias, susurró Song cerca del oído de Mon, a lo que Mon asintió. Por favor, no te vayas, suplicó Mon. Yo estoy aquí, respondió Song tranquilizadoramente. Cualquier cosa que necesites, siempre estaré aquí. La voz de Mon tembló mientras confesaba. Ella significa mucho para mí y no quiero perderla. Song sonrió cálidamente y respondió. Ya lo sé. Estoy bastante segura de que San siente lo mismo. Mon se retiró del abrazo admitiendo. Tengo miedo. Estaba completamente desconcertada por la situación, insegura de cómo había terminado aquí, en los terrenos de su antigua escuela, hablando con Kun Song, de todas las personas. Te irá bien, le aseguró Song. Vas a hacer cosas increíbles, Mon. Ojalá con San a tu lado. Pero por ahora, vete. Ella te está esperando. ¿Ella? La voz suave de Mon sonó con confusión mientras sentía una intensa presión en su cabeza, como si algo estuviera cayendo sobre ella. Pero no quiero dejarte aquí sola. Quiero quedarme, suplicó Mon. Song sacudió suavemente la cabeza. No es tu momento, Mon. Ni siquiera estás cerca. Kun-san también querría verte. Kun-nun, Lady... La voz de Mon se desvaneció lentamente, y también lo hizo la imagen de Kun-song. Dile que la amo y que la extraño todos los días. Fueron las últimas palabras de Song, resonando en la mente de Mon mientras luchaba por aguantar. No tenía idea de cómo me las arreglé para terminar en mi estado actual. Tenía poco o ningún recuerdo en absoluto. La llegada de T y Kei a mi casa fue un borrón total. Todo lo que podía recordar eran mis pies helados y el frío aire nocturno. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras me aferraba a T, sacudiendo sus hombros, desesperada por saber sobre la condición de Mon antes de colapsar en el suelo. T no tenía respuestas. Ella explicó que Yuki, en estado de pánico, la había llamado de camino al hospital. Non y Mon fueron llevados en ambulancias separadas. Todo lo que podía escuchar eran las sirenas de la ambulancia que sonaban implacablemente en la parte posterior de mi cabeza, haciéndose cada vez más fuerte, ahogando todos los demás pensamientos. Todo en lo que podía pensar era en Mon dentro de esa ambulancia. ¿Qué había pasado? Nuestras vidas habían estado cayendo en su lugar. Londres nos estaba esperando, prometiendo un nuevo comienzo. Deberíamos haber apagado nuestros dispositivos y quedarnos allí acurrucadas en nuestro acogedor departamento, siendo felices,
contenta solo con nosotras dos. Parecía que cada vez que estábamos en Bangkok, el desastre se avecinaba y estaba tan harta de eso. Lo siguiente que recuerdo fue que Kay me levantó y me guió hasta el sofá. Sam, ten cuidado, hay vidrio a tu alrededor. Pero ya nada importaba. Finalmente me habían dado la oportunidad de estar con Mon y ahora la había perdido. Ella era la persona más importante del mundo para mí y la había perdido. Otra vez. Y fue mi culpa. Y ahora Mon, ¿qué? Está muerta. La culpa se sentía aplastante. Y todo lo que podía pensar era en cómo debería haber sido yo quien la recogiera del aeropuerto. Si hubiera sido un poco más insistente, tal vez esto no hubiera sucedido. E incluso si lo hiciera, al menos la hubiéramos enfrentado juntas. Irnos juntas. Si tan solo hubiera sido lo suficientemente valiente como para enfrentarme a la abuela como lo había hecho el día anterior. Mon nunca habría tenido que irse a Londres. Todo fue mi culpa, como todo lo demás en el mundo. Ahora me quedo preguntándome cómo podría ser sin el amor de mi vida a mi lado, sin Mon. Pero la culpa que sentí no fue nada comparada con la abrumadora rabia que se acumulaba dentro de mí. Los mataré, murmuré entre dientes. Quien quiera que lo haya hecho, los mataré. Cuando miré hacia ti y Kay, pude ver el miedo que brillaba en sus rostros. Pero todo lo que podía ver era rojo, consumido por mi ira. Era como si mi rabia tuviera un control total sobre mis acciones. Me levanté rápidamente, tratando de irme. ¿A dónde diablos crees que vas?, preguntó Ti con voz temblando. Al hospital, respondí con cordura. Y tan pronto como vea a Mon, voy a encontrar al bastardo que le hizo esto. Sam, que gritó mientras pasaba junto a ellos, derribando algunos muebles en mi camino. Ti se apresuró a ponerse al día, agarrando mi muñeca con firmeza. No estás en condiciones de conducir ahora mismo, Sam, insistió. Déjame, grité tratando de liberar mi brazo de su agarre. Sam, te llevaré yo, Ti insistió. Te llevaré allí, ¿de acuerdo? Los tres podemos ir juntos. No podía recuperar el aliento y el mundo se difuminó más allá de la ventana mientras corría para llegar a Mon. Mi corazón latía con una intensidad brutal y el remordimiento recorría por mis venas como veneno. Dejarla en Londres había sido una decisión que tomé, una que parecía necesaria en ese momento. No había tenido otra opción, pero no alivió la angustia que me comía viva. ¿Por qué había dejado a su lado? Si hubiera estado allí con ella, tal vez se podría haber evitado este accidente. La culpa pesaba en mi pecho, aplastándome con su peso implacable. Cada centímetro entre Mon y yo se sentía como otra capa de arrepentimiento, otra capa de tristeza. El no saber me estaba destrozando, como un peso invisible en mi pecho. No tenía ni idea de la condición de Mon y sentí que me estaba ahogando en el terror. El viaje en coche fue sofocante y desearía poder acercarme a ella, tomar su mano y hacerle saber que estaba allí, pero estaba atrapada, incapaz de hacer nada más que preocuparme. Cada momento sin noticias sobre Mon se sentía como un puñetazo en el estómago, haciendo que fuera difícil respirar. Apreté los puños, agarrando el borde del asiento, tratando de liberar la frustración y la impotencia que hierve dentro de mí. En ese coche me sentí como un prisionero de mis propias emociones, atrapada con mis pensamientos acelerados. El mundo exterior pasó irrelevante en comparación con la agitación dentro de mí. Si tan solo pudiera dar la vuelta al tiempo, proteger a Mon de todo esto y protegerla del dolor que estaba soportando. Lágrimas fluyeron por mis mejillas y apreté mis puños para no temblar, sintiendo el sudor frío en mis palmas.
La cara de Mon, su risa, el amor que compartimos, brillaron ante mis ojos atormentándome. El hospital se asomaba en la distancia, un símbolo tanto de esperanza como de temor. Espero que Mon esté bien y temo lo que pueda encontrar. No podía escapar de la devastación que se había apoderado de mí. Estaba destrozada, mis emociones en ruinas, mi amor colgando de la balanza, y todo lo que podía hacer era aferrarme a la esperanza de llegar a ella a tiempo, decirle lo mucho que significa para mí, rezar para que todavía estuviera aquí y que pudiéramos enfrentar todo juntas. ¿Dónde está ella?, le grité al primer trabajador médico que logré agarrar en el centro de emergencia. El médico se encogió de hombros y se dio la vuelta para mirarme con una expresión confusa. «Sam, suéltalo», dijo Ti. «Le preguntaremos a los que realmente están involucrados con Mon». Mientras me alejaba de ellos, el dolor en los ojos de la doctora decía mucho sobre lo que estaba pensando. Ella había presenciado este escenario varias veces y solo podía ofrecer un ligero guiño de comprensión. «Piti», una voz temblorosa llamó y las tres nos dimos la vuelta para ver a Yuki sentada en una silla de espera cercana. Nos apresuramos a acercarnos a ella. Parecía destrozada, despeinada y cubierta con algunas vendas, pero viva. Al menos estaba viva. Ti la envolvió en un abrazo persistente, acariciando su cabeza, y no pude evitar sentirme celosa. Me estaba comiendo, aunque sabía que era irracional. Kei siguió su ejemplo abrazando a Yuki y yo solo podía mirar, mis emociones un desastre enredado. Yuki luego dio un paso adelante y me rodeó con sus brazos. Mis manos colgaban flácidamente de mis lados. No pude obtener una respuesta. «¿Cómo está ella?», susurré. Mi voz temblaba. «Ella perdió mucha sangre, Kun-san», respondió Yuki. «Los médicos la llevaron directamente a cirugía. No he oído nada desde entonces». Mi mundo se derrumbó. Cuando caí sobre un asiento de espera de metal frío, enroscada como una bola. Murmullos incoherentes se derramaron de mi boca. Un remolino caótico de preguntas. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Dónde estaba Mon? ¿Cómo estaba ella? ¿Qué tan malo fue? ¿Qué estaba haciendo con ella? ¿De quién fue la culpa? ¿A quién tenía que matar? Kei le preguntó a Yuki sobre la condición de Nob y Yuki le informó que tampoco había escuchado ninguna actualización sobre él. Los brazos me envolvieron mientras me giraba para enterrar mi cara en el reconfortable abrazo de Ti. «Mon estará bien, Sam», me aseguró. «Sabemos lo fuerte que es. Ella lo superará», murmuré, mi voz apenas audible. «No lo sabes. Nadie sabe eso». Kei se agachó a mi lado y comenzó a frotarme suavemente la espalda en un esfuerzo por calmarme. Me volví hacia Yuki, incapaz de suprimir la pregunta que me había estado comiendo desde el principio. «¿Fue culpa de Nob?», pregunté, sintiendo arrepentimiento inmediato mientras las palabras amargas salían de mi lengua. «Porque juro por Dios, si es...» «No», Yuki sacudió la cabeza. Respiré aliviado. «Mataré al bastardo que hizo esto. Lo haré». Era un niño, Kun-san. Mi corazón se hundió mientras miraba a Yuki con pesar, con lágrimas en mis ojos. Un grupo de niños estaba jugando en la acera y su pelota rodó hacia la carretera. Un niño pequeño salió corriendo a la carretera de la nada y Nob se desvió para no golpearlo. Todo sucedió tan rápido. La voz de Yuki tembló. Culpa. Mi rabia ciega me había impedido pensar racionalmente y había contemplado lastimar a un niño inocente.
el peso de todo presionado sobre mí, sofocándome por todos lados. Mis manos comenzaron a temblar mientras la ansiedad me arrasaba. Yuki y yo iremos a buscarte un poco de agua, dijo Ti, mientras me sentaba allí. Kei todavía frotaba suavemente mi espalda. Mi estado de ánimo estaba tan desordenado que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Kei, Ti y Yuki caminaban por el área de espera, pero yo me quedé quieta en ese banco de metal frío, mi cabeza acunada en mis manos, con nada más que la risa de Mon resonando en mi cabeza. Una risa que temía podría no volver a escuchar. No pude medir si habían pasado horas, minutos. El tiempo había perdido su significado y todo se sentía congelado en su lugar. En ese estado desorientado, no me percaté cuando un médico llamó. La señorita Córcamo, dijo. No fue hasta que los otros tres arremetieron y se reunieron alrededor del hombre de la bata blanca que me di cuenta de que necesitaba unirme a ellas. Doctor, por favor, dígame cómo está, supliqué. ¿Eres pariente inmediato? El médico preguntó. Estamos comprometidas, respondí rápidamente. Lo siento, respondió el médico. Solo puedo divulgar la información a la familia inmediata. Me lancé hacia adelante tratando de agarrar los extremos de su abrigo. La desesperación se atravesó a través de mí. ¿Qué parte de que estamos comprometidas no entiendes?, grité. Señorita, lo entiendo, pero es una política del hospital. No puedo revelar la información personal del paciente, reiteró el médico. Por favor, dime que ella está bien, supliqué. Mi voz se rompió mientras caía al suelo. Por favor. Sus padres están en camino, me aseguró Yuki. Estarán aquí pronto. Padres. Los padres de Mon. Llegarían en breve y me verían en ese estado. Todavía no tenían conocimiento de la relación entre Mon y yo, pero ya no importaba. No podría importarme menos si lo encontraban extraño. No me preocupaba cómo los padres de Mon podrían percibir a un CEO reaccionando de esta manera sobre un empleado. Lo único que importaba era si Mon estaría bien. Me encontré con la mirada de Ti y fue como si pudiera leer mis pensamientos. Ella se agachó y me levantó suavemente del suelo. Sam, ven, acompáñame, dijo Ti, llevándome a un pasillo más tranquilo y adyacente a la sala de espera. No puedes estar aquí, Sam, declaró con firmeza, mientras nos movíamos del alcance de los oídos de los demás. No me importa, exclamé, la frustración y la ansiedad goteando de mis palabras. No saben sobre ustedes dos, razonó Ti, su voz tranquila. Por favor, intenta pensar racionalmente. No puedo pensar, Ti, dije, mi voz temblando de miedo. Solo necesito saber si ella estará bien. Puedo quedarme, ofreció Ti, su empatía palpable. Me quedaré todo el tiempo que quieras, pero por favor, Sam, tienes que irte. Necesito, murmuré, mi voz apenas es oída. Necesito verla a Ti, no puedo perderla, no puedo. Sam, lo entiendo, respondió Ti con simpatía. Realmente lo hago, pero ve desde su punto de vista. Acaban de recibir terribles noticias sobre su hija, y si te ven en este estado angustiado, imagina su confusión. No saben nada, Sam. Ni siquiera saben por qué Mon fue a Inglaterra. Ti, por favor, supliqué. Mon querría explicárselo ella misma, declaró Ti con calma.
Ella no querría que su relación se revelara así. Piensa en lo que Mon querría. Me detuve, hundida en el abrazo de ti. Sabía que tenía razón, pero la idea de dejar a Mon en un estado tan crítico me paralizó. No pude moverme. ¿Cómo podría dejarla así? La conmoción en la sala de espera llamó nuestra atención. La voz compuesta del señor Aon contrasta con la frenética de la profesora Pu. «Quédate aquí, San», instruyó Ti suavemente. «Iré a hablar con ellos y luego te llevaré a casa». Me quedé en el tranquilo pasillo. Los minutos pasaron como una eternidad mientras Ti conversaba con los padres de Mon. Fue demasiado abrumador. Los accidentes siempre habían reclamado a las personas que más me importaban. Y ahora Mon estaba a punto de convertirse en la cuarta víctima. Mis respiraciones se volvieron superficiales y luché por concentrarme en la conversación que tenía lugar en la sala de espera. No se ve bien. Era todo lo que podía oír. Entonces era todo en lo que podía pensar. Las palabras resonaron en mi mente, y antes de que pudiera arrugarme en el suelo, envuelta en mi brazo, Ti regresó, envolviéndome en sus reconfortantes brazos. El pasillo parecía cerrarse a mi alrededor como un vicio que me apretó con fuerza, dificultando la respiración. Ti me apresuró a salir del hospital. Mamá, papá, Son, Mon. Todos los que amaba parecían dejarme, dejándome sola en este mundo, en un desastre indistinguible. Fue mi culpa. Yo estoy maldita. Cualquiera que esté cerca de mí se encuentra con accidentes y tragedias. Mon no fue la excepción. Debería haber mantenido mi distancia desde el principio. Todo esto es demasiado. Hola, Sam. Sam, escucha mi voz. Forcé a abrir los ojos y a través de mi visión borrosa, la figura brumosa de Ti se enfocó. Sam, oye, puedes oírme, ¿verdad? Asentí mientras Ti tomó mi mano y la puso en su pecho. Necesito que coincidas con mi respiración, ¿de acuerdo? Ti ajustó su propio aliento, sincronizándolo con mi patrón errático. No me tomó mucho tiempo seguir el ejemplo, calmando gradualmente mi propia respiración. Bien, eso es bueno. Sigue haciendo eso, Sam. Ahora quiero que me hagas un favor, ¿de acuerdo? Ti preguntó. Asentí con la cabeza y ella continuó. Enumera 3 cosas que puedes ver a tu alrededor. 3 cosas que puedes ver. Luego 3 sonidos que puedes escuchar. Y finalmente mueve 3 partes diferentes del cuerpo. Puedes hacer eso. Tardé varios minutos en restaurarme, en llegar a la normalidad. 3 cosas, 3 sonidos. Mover el cuerpo. Gracias, dije suavemente y Ti asintió. Escuché al médico decir que no se veía bien y yo simplemente... Oye, Mon es una luchadora, me aseguró Ti. Ella va a estar bien. Me limpié los ojos, finalmente tomando el estacionamiento frío y poco iluminado. Te llevaré a casa, me dijo Ti. Ti, solo porque no es Yuki. Incluso las palabras se sentían amargas saliendo de mi boca. Sam. Lo siento. No quise decir eso, pero necesito quedarme aquí. No lo necesitas, insistió Ti.
Me quedaré aquí. Le he pedido a Jin que vaya a tu casa. Me aseguraré de que Mon esté bien. ¿De acuerdo? Ti. Empecé a protestar. Sam, por favor. Rogó Ti y yo cedí. En casa, Jin me estaba esperando en la sala de estar, mientras me derrumbaba en su abrazo una vez más. Ella me consoló durante toda la noche mientras lloraba. Nos sentamos juntas en el sofá, esperando ansiosamente cualquier noticia sobre Mon. Finalmente el agotamiento se adentró en mí y me quedé dormida allí misma en el sofá, sin molestarme en cambiarme, ducharme o moverme, soñando con Mon. Mi Mon.